Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bárbara Camero y justo con Gabriela Dimuro vamos a estar hablando de liderazgo en tiempos de cambio. Para hablar de este tema necesitamos primero preguntarnos si la escuela tiene futuro. Debido a que las tecnologías van cambiando muy rápido y existe una imposibilidad de predecir exactamente cómo van a ser estos cambios, no es posible que la educación se mantenga al día con el desarrollo mediante las prácticas pedagógicas tradicionales y las transferencias de conocimientos habituales. El sistema educativo actual fue creado para las necesidades de una sociedad industrial estable. Por lo tanto, no puede proporcionar habilidades y competencias epistémicas, sociales y de improvisación creativa necesarias para que se puedan utilizar en la vida laboral en un futuro. Es por esto que hay una urgencia de cambio. Tomlinson y Alan establecen que el cambio es necesario, difícil, lento e incierto y además es continuo. Y establecen que para que haya cambio en las escuelas tiene que haber un cambio en la cultura. Además, Berras y Casanova, ellos agregan que o destacan que hay una complejidad en el contexto actual y hay una necesidad de que los líderes escolares sean capaces de conducir las organizaciones educativas hacia un futuro que es incierto e inevitable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Convertir estos líderes en líderes para el cambio. Y en las siguientes láminas estaremos hablando un poco de cómo deben ser estos líderes para el cambio, de acuerdo a tres autores expertos en la materia, y además vamos a hablar de algunos ejemplos de líderes efectivos en América Latina. Bueno, de mi parte, quiero que veamos el líder para el cambio desde tres perspectivas que al final podemos ver que son como lo mismo, pero con distintos lenguajes. Primero tenemos a Fulan, que nos habla desde su libro El liderazgo para el cambio de las cinco características que tiene que tener un líder. La primera siendo el propósito moral. Es un líder que está trabajando en pro de un cambio positivo en su comunidad, en la sociedad, dentro de su espacio. Y ese propósito moral es el que lo guía. De ahí va a entrar a entender los distintos matices del cambio y que el cambio está muy influenciado por las distintas emociones que existen. Cuando vemos a los siguientes autores nos daremos cuenta que lo vemos desde el punto de vista de creencias de los docentes o de los actores educativos, que cada creencia, cada emoción que existe ante una posibilidad de cambio que como vimos antes es continua, debe ser considerada por el líder. El líder a su vez prioriza las relaciones humanas, es decir, construye vínculos que le permite compartir ese propósito moral, que le permite entender las emociones y creencias que existen. Va a construir conocimiento como cuarta característica, actuando como aprendiz. Va a ser el ejemplo de que siempre estamos aprendiendo, de que el cambio nos está proporcionando la opción de aprender. Y a través de aprender va a intentar crear coherencia. Aquí es donde entra ese rol de guía de que existe un desorden, que es una característica totalmente normal del cambio, y que el líder debe tener esa visión de poder organizar lo que está sucediendo de manera de que toda la comunidad sienta que existe coherencia en las actividades que están haciendo. Cuando pasamos a entender a Barras y Casanova, ellos lo explican dentro de tres roles claves. El primero siendo el gestor de riesgo. Se asumen riesgos que son inherentes al proceso de cambio, pero que se van entendiendo cuáles van a ser las consecuencias de esto, que estamos tomando el riesgo para el mejor resultado. Además, es estratega que podemos relacionarlo con la teoría de Fulan en el crear coherencia, porque se puede imaginar y trazar el cambio. Así estemos en un desorden que puede crear esa necesidad de cambio, el líder puede imaginarse cómo transformar ese cambio en una situación positiva para la comunidad, para la escuela. Y por último, comunicador, al igual que Fulan, que prioriza las relaciones, se crean lazos y a través de estas relaciones sólidas se pueden desarrollar proyectos. Por último, tenemos a Tomlinson y Alan, que destacan que el líder debe ser una gente que comprende el cambio. Entre los tres autores que estamos tratando hoy, o los tres exponentes,
el cambio nunca se ve como algo que se debe controlar, sino más bien como algo que se debe entender, porque el cambio va a ser constante y siempre va a haber algo que está fuera de nuestras manos, pero podemos entenderlo. Parte de entender el cambio por parte de Tomlinson y Alan es entender las creencias de los docentes que existen, que se, de nuevo, conecta con Fulan con las emociones que existen alrededor del cambio. Después tenemos que las nuevas acciones pueden generar cambios en esas creencias. Y los otros autores también proponen que crear la oportunidad de éxito a través de los distintos pasos de distintas acciones que están relacionadas al cambio permite que los actores educativos se den cuenta de que el cambio puede ser positivo y se reduzca la resistencia. La oportunidad, es decir, la oportunidad del éxito es fundamental para el proceso de cambio, la oportunidad de poder ver las creencias cambiar, de poder ver que el día a día puede tener un efecto positivo. Y por último, como hemos visto con los otros autores de relaciones y de comunicación, es esencial para Tomlinson y Allen que se creen espacios de reflexión, porque esta es la única manera en la que de verdad se facilita la transformación. Dentro de los ejemplos que tenemos de líderes efectivos en América Latina, vamos a hablar de tres casos en específico: El Salvador, México y Uruguay. Estas son evidencias de los principios y de por qué se deben de haber cambios en las instituciones educativas. En el caso de El Salvador, documentaron que los directores se involucraron a profesores en la planificación escolar, realizando visitas frecuentes a las aulas y promoviendo innovación y creatividad. Trabajaron en conjunto con padres para mejorar la escuela. Tenemos el caso de México también, en el que hablan que el liderazgo debe centrarse específicamente en la mejora de la enseñanza. Y esto lo hizo con reuniones periódicas con equipos técnicos, y la discusión sobre el aprendizaje y expectativas fueron claves del éxito de este estudio. Y vamos con Uruguay, donde la Administración Nacional de Educación Pública identificó diferencias claves entre directores de escuelas eficientes y no eficientes. Esto llevó a que los directores eficientes muestran actitud positiva y alto profesionalismo, mientras que los no eficientes perciben obstáculos externos como limitantes principales. Podemos ver tanto en la teoría como en la práctica que la participación activa, la comunicación y las relaciones vienen siendo dentro de lo más relevante a destacar en el líder que busca estar promoviendo la gestión estratégica de su escuela y que está al tanto de que el cambio es la única constante. Como mencionamos al principio de la presentación, las escuelas o los procesos pedagógicos que estaban diseñados para una industria estable, para el futuro del trabajo estable, ya no sirven en el 2026 para un futuro del trabajo totalmente incierto, que al mismo tiempo es inevitable. Va a pasar, vamos a enfrentarnos a que nuestras profesiones cambien, a que nuestros alumnos pasen de necesitar conocimiento académico a desarrollar habilidades y estrategias que puedan ser generalizadas. Y eso crea un choque, crea una respuesta emocional. Por eso que el líder esté dentro de la comunidad, que el líder, como vimos, tanto en El Salvador como en México como en Uruguay, en distintos periodos históricos, estar participando con los actores educativos se reflejó como una característica de éxito de un líder eficiente. Y como vemos en la teoría, el líder debe tener sus propios valores, su propia ética, debe compartirla y debe estar al tanto de que las relaciones y la respuesta humana que existe es tan inevitable como el cambio. Por lo que vemos que vamos a tener una escuela que tiene un futuro que debe ser que nunca va a dejar de tener futuro, creo yo, pero que tiene que adaptarse y tiene que estar en cambio como estamos todos en cambio. Y que en la educación los alumnos siempre están cambiando. El alumno que tuviste en primer grado no es el mismo que tienes en tercer grado. Entonces, tenemos una escuela que necesita cambiar, que está en cambio, que es inevitable, que sigue siendo incierto y necesitamos líderes que no tengan miedo a esa incertidumbre y que puedan enseñarle a su comunidad
que participando y comunicándose se pueden enfrentar a esa situación abrumadora que puede ser o que es el cambio. Y eso es todo lo que tenemos por hoy. ¿Algún otro comentario, Bárbara? No, también, bueno, también recalcar es que estos líderes de cambio también, por lo menos en los casos que tenemos, han demostrado lo importante que es escuchar la voz de la comunidad educativa, porque por más allá que obviamente el director o el subdirector es el que toma la decisión final, el que está en un salón de clases todo el día es el docente. Y al final el docente es el que puede tener las herramientas más frescas en cuanto a cómo tratar con los estudiantes. Y no es solamente el profesor que es el, no sé, el coordinador de preescolar, no, es preescolar, es primaria, es bachillerato, porque todos los grados y las secciones son diferentes. Entonces, cuando tenemos estos líderes dispuestos al cambio, que además están dispuestos a escuchar a toda la comunidad escolar, sabemos que los cambios que va a traer al colegio van a ser duros, van a ser complicados al principio, pero a la larga se va a ver un fruto en el desarrollo de los niños. Exactamente. Bueno, muchas gracias por escuchar nuestra presentación y aquí tenemos nuestras referencias y listo. Gracias. Estamos listas. Gracias.